Hola, somos Cafecito, un podcast para tus sentidos. Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, que es una oportunidad para crear conciencia sobre el impacto de esta misma. También busca destacar las oportunidades que existen para fortalecer la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la diabetes. Es por ello que se encuentra con nosotros un gran invitado, es el licenciado Manuel Alibaja Varela de González, egresado como médico cirujano y partero de la Escuela Superior de la Medicina del Instituto Politécnico Nacional y actualmente estudiante de tercer año de residencia en la especialidad de medicina familiar. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, y bueno, sabemos que este 14 de noviembre, que es el Día Mundial de la Prevención de la Diabetes, queremos saber un poquito también de cómo prevenirlo, pero también queremos saber de su formación profesional y pues queremos que nos platique un poquito de usted. ¿Por qué decidió estudiar primeramente que nada la licenciatura de médico cirujano? Muy bien. Bueno, la cuestión era como desde mi adolescencia yo tenía la convicción de ayudar a los demás. Entonces, bueno, durante mi crecimiento ya en la parte del estudio, cuando yo ingresé a nivel preparatoria, que en este caso como era del Politécnico se llama vocacional, durante la vocacional pues yo me encaminé como hacia el área de la salud, porque yo también estudié enfermería, nada más que soy técnico. Entonces, a partir de allí me gustó mucho el área y tenía un poco la idea de poder ayudar a los otros a través del cuidado de la salud. Y también durante el paso de la parte de la vocacional o de la prepa hacia la universidad, es que yo consideré que la medicina tenía muchas aplicaciones de otras materias que a mí me gustaban mucho, como por ejemplo la química, la física, que se podían aplicar a áreas de la medicina para el desarrollo ya sea de métodos diagnósticos o de métodos de tratamiento. Entonces, a partir de entender todas estas cuestiones de cómo brindar un tratamiento, un seguimiento a un paciente, es que a mí me empezó a llamar más la atención, además de la parte biológica que involucra el conocimiento del ser humano y el cómo puede desarrollar alguna enfermedad o se puede combatir a la misma. Entonces, siento que la medicina abarca grandes aspectos muy importantes y algunos otros que no estudiamos mucho, como por ejemplo el área biotecnológica, o biomecánica, que se pueden aplicar también a los pacientes. Y también algunas otras áreas un poco menos conocidas, como la parte de la medicina nuclear, o de nuevos desarrollos, como esa parte de las inteligencias artificiales, que ya realizan algunas cuestiones de diagnósticos o de tratamientos o de aplicaciones para la utilización de algunos métodos para los pacientes. Entonces, todo esto puede converger en que la medicina pues, engloba grandes cantidades de información y bueno, a mí me parecía muy atractivo el conocer y adquirir esta gran cantidad de conocimiento para poderla aplicar en la parte del favor de cuidar y de ayudar a los demás. Sí, claro, sabemos que está estudiando su residencia de medicina familiar. ¿Por qué decidió especializarse en esta área? Bueno, la medicina familiar es una especialidad médica que no solamente se enfoca como en una sola área de todos los pacientes, si bien como les mencionaba hace un momento, la medicina abarca muchos aspectos de los pacientes, la medicina familiar como que se esfuerza en poder en involucrarse más en el individuo y no solamente en él, sino en las familias para conocer cómo a través del propio ambiente familiar, un paciente puede desarrollar alguna afectación o puede mejorar alguna condición de salud. Entonces, siento que la medicina familiar como abarca gran cantidad, no solamente de una sola especialidad, sino de varias, porque nosotros nos dedicamos más que nada a esta parte de la atención primaria de la salud, que involucraría la detección oportuna, la educación la educación a la salud o la promoción a la salud. Entonces, si nosotros hiciéramos todos estos cambios desde el paciente que llega a nuestra consulta, y no solo eso, sino lo aplicamos como a sus familias, podría hacer como un efecto de cascada de ayudar poco a poco a más pacientes para que esto se convierta ya en un aspecto más social de educación y de humanización para todos.
Nos mencionaba ahorita que es como, bueno, me imagino que es una cadenita, ¿no? Pues obviamente no solamente es la atención de una persona, ¿no? También nos mencionaba de la familia, porque sabemos que hay enfermedades que son hereditarias, entonces me imagino que va un poquito sobre esto, ¿no? Y como menciona, la prevención. Y ahorita que estamos conmemorando este día de la prevención de la diabetes, ¿usted nos puede decir qué es la diabetes? Sí, claro. La diabetes es definida por la Asociación Americana de Diabetes, que es como para a grandes rasgos como son unas guías que se utilizan, que utilizamos nosotros para poder brindarle un diagnóstico y un tratamiento adecuado a los pacientes y que se actualiza año con año, pero que pero que engloba un concepto de la diabetes para que pueda ser entendida por la parte médica y también expuesta hacia los pacientes. Y a grandes rasgos involucraría que la diabetes es una enfermedad crónica que se desarrolla por que se caracteriza por un estado de hiperglucemia. Esto quiere decir una gran cantidad de glucosa en la sangre, pero que se ocasiona debido a que nuestro cuerpo puede aparecer de dos maneras, ya sea que nuestro cuerpo no produzca de manera suficiente una hormona que se llama insulina, o o que no la pueda aprovechar de una manera adecuada. Entonces esto desarrollaría que no solamente la diabetes es una sola enfermedad, sino es un grupo de enfermedades, ya que en algunos pacientes puede ocurrir que el cuerpo no produce la cantidad suficiente de esta insulina o no la llega a producir, o está la otra parte que les mencionaba, de que no se puede utilizar adecuadamente. En México, una de las principales enfermedades que atacan a nuestra población es principalmente la diabetes. ¿Cómo usted cree que sean las causas principales de que ataque más a la población? Bueno, en cuanto a nuestra población, es muy importante y algo muy relevante la cuestión de la predisposición, tanto por la parte genética como por la parte de los hábitos alimenticios. Entonces, en cuestión de la parte genética, se ha visto que nuestro país, hablando ya como digamos de razas, por así decirlo, entre una raza negra, la raza blanca y nosotros que somos latinos, tenemos una predisposición mayor a presentar la diabetes en nuestra población, debido a una serie de modificaciones genéticas, pero que se llevan arrastrando desde mucho tiempo. Entonces, nosotros sí tenemos una predisposición a poder presentar la diabetes, pero esto correspondería a si pusiéramos una escala del 1 al 100, se presentaría en un 10% por mucho, es decir, que podríamos atribuir un 10% de esta afectación a que un paciente desarrolle diabetes, y entonces el otro 90% se desarrolla a partir de los hábitos que el paciente puede desarrollar, que más bien serían los estilos de vida que tienen. En este caso, en nuestro país, se ha visto igual que hay un estudio que se realiza cada 6 años, que se llama ENSANUD 2018, bueno, que es la última. Entonces la ENSANUD del año 2018 es la que está más actual, porque apenas está desarrollando la nueva versión, pero en esta lo que se intenta es identificar cuántos pacientes con diabetes existen en el país, y a partir de cada uno de esos pacientes identificar los factores de riesgo que tienen cada uno para el desarrollo de esta enfermedad. Entonces se ha visto que de los principales factores de riesgo que son modificables se encuentra la alimentación, que es la principal en nuestro país, la falta de actividad física, y bueno, la adquisición de otros factores de riesgo un poco más, denominaríamos como de tipo adictivo, como por ejemplo el consumo del alcohol o el tabaquismo, que pueden ocasionar que también los pacientes puedan desarrollar esta enfermedad. Dentro de la parte de la alimentación, se ha visto que los pacientes de nuestro país lo que tienen es un alto consumo de alimentos ricos en harina o de glucosa, por así decirlo, a grandes rasgos, como por ejemplo el consumo de harinas en diferentes formas, que puede ser las grandes cantidades de pan, las grandes cantidades de tortillas, de galletas, de sopa de pasta, de arroz, que, bueno, aquí sí habría que recalcar mucho que no es que esté mal que los pacientes lo consuman, nunca está mal, lo que importa son las cantidades que muchas de las veces no se alcanzan a respetar y se desconocen por muchas
de los pacientes. Asimismo, la parte de la actividad física, que muchos relacionamos con esta cuestión de tengo que pararme todos los días a las 5 de la mañana para poder realizar la actividad física, o tengo que realizar, si no salgo a correr, no estoy haciendo nada. No, eso tampoco tiene que ver con que los pacientes no tengan una actividad física, sino que también se puede realizar la actividad física de diferentes maneras, como por ejemplo realizar una caminata ligera todos los días. Se puede realizar el baile, que es aquí en nuestro país como de lo que más la gente se acerca para poder realizar, ya sea estos bailes de zumba o cuando se reúnen como en algunas plazas para poder tener grupos de baile. También es una actividad que se puede hacer, ya que genera la misma cantidad de quema de calorías que si se realizara una actividad física en un gimnasio, por ejemplo, que eso es muchas de las veces lo que los pacientes atribuyen a que no les da tiempo de hacer o que no pueden hacer porque no pueden acudir a un gimnasio, sino que nosotros, intentamos que los pacientes sepan que no nada más es de esa manera que se puede realizar la actividad física, sino que existen diferentes maneras. Pero esas serían las principales que más se encuentran en nuestro país. Claro, cambiar hábitos, ¿no? Como dice, no es lo que comes, ¿no? Como dice, sino la cantidad que se come. Deberíamos también medir esas situaciones, porque a veces decimos, es que con una coquita no me va a hacer daño, ¿no? O con un pan el día de hoy, pero ese pan se va acumulando mañana y pasado y todos los días, entonces pues también hay que medir ese consumo. ¿Y por qué cree que es tan importante conmemorar este día? Y para todo, no solamente en los pacientes, sino en las demás personas. Bueno, la conmemoración de este día tiene que ver primeramente que la Organización Mundial de la Salud lo que intenta al hacer, porque no es como el único día que se conmemora alguna enfermedad, sino que se hacen estos días con la intención de que la población conozca que existen ese tipo de enfermedades, ya que, por ejemplo, yo cuando tenía 10, 12 años no conocía que era esta enfermedad, o sea, no tenía en mi mente ni qué era, ni a quién se le presentaba, era muy extraño para mí conocerlo, ya hasta después que empecé a estudiarlo, pero se intenta que la población conozca qué es esta enfermedad, conozca de qué se trata, conozca de cómo puede aparecer y cuáles, los factores de riesgo que mencionaba hace un momento y cómo podemos prevenirla. Asimismo, también se eligió este día de manera como anecdótica porque se celebra, no celebrar, pero se conmemora más bien el nacimiento del científico que descubrió la insulina. Entonces es por esto que se utiliza esta fecha en especial, para que primeramente se conmemore a este gran científico y también por la concientización hacia la población, no solamente pues de ciertos países o regiones, sino a nivel mundial, para que podamos tratar a esta enfermedad que pues ya tiene una alta prevalencia en todo el mundo. Bueno, también en nuestra familia conocemos personas, ¿no?, que a lo mejor tienen esta enfermedad, un abuelo, una tía o en este caso un familiar muy cercano, ¿no? Entonces siempre es bueno prevenir antes de que nos llegue a nosotros, y es por eso este podcast también, para que más personas sepan y toda la información, ¿no?, para que puedan también llevar una vida saludable. Y bueno, usted como médico cirujano, ¿ha presenciado alguna vez una dificultad con un paciente con diabetes o ha llevado ahora sí que un paciente con esta enfermedad? Sí, claro. Realmente mi especialidad, ver pacientes con diabetes, es de lo más habitual que hacemos todos los días. De hecho, en nuestro caso vemos un promedio de 20 consultas al día, es un decir. Entonces, de esos 20 pacientes, al menos 15 son diabéticos. Entonces, estamos muy familiarizados con la atención de los pacientes con diabetes. Entonces, sí se presentan muchas de las veces problemas en cuanto al tratamiento de los pacientes, porque prácticamente ya con nosotros ya llegan con un diagnóstico. Entonces, ya pocas de las veces es cuando realizamos un paciente de reciente diagnóstico, sino que le damos como más seguimiento. Y el problema es en el seguimiento, ya que tenemos dificultades con la cuestión de los cambios del estilo de vida, porque no es que los pacientes, el cambio del estilo de vida sí ayuda a prevenir la enfermedad, pero también incluso ya teniendo la enfermedad se tiene que realizar este mismo cambio para que se pueda prevenir, más bien para que se puedan evitar complicaciones que llegan a tener lugar después de varios años en los pacientes
debido a esta gran cantidad de glucosa en el cuerpo, que puede ser los daños a diferentes órganos como los riñones, el corazón, los ojos y los nervios, que llegan a causar diferentes implicaciones. Entonces, sería muy importante que los pacientes conozcan ese tipo de complicaciones, ya que, como te quería yo mencionar, respecto a si me he enfrentado pues a complicaciones con ellos, pues sí, la verdad, pero la mayor complicación siempre es la intención del cambio del estilo de vida, y esto es porque nosotros damos tratamientos con medicamentos, pero muchas de las veces, como los pacientes ya no siguen las indicaciones de los cambios, su glucosa no se llega a controlar. Entonces es algo muy complicado porque se tiene que ir sumando medicamentos hasta alcanzar ese control, pero si ellos cambiaran sus estilos de vida, no tendríamos que realizar esta suma de medicamentos, e incluso, bueno, no es que la insulina o la utilización de la insulina sea algo malo, ni tampoco como el último recurso, sino que, bueno, muchas de las veces lo que se hace es que cuando ya no resulta el tomar medicamentos, porque el cuerpo ya no alcanza a responder a esos medicamentos, pues se tiene que inyectar esta sustancia que pues es lo que básicamente le hace falta al cuerpo, ¿no? Entonces, cuando les indicamos esto a los pacientes, pues tenemos dificultades para que ellos puedan aceptar la utilización de este medicamento, que al final es también pues dejar un poco en manos de ellos la responsabilidad individual de su control y de su tratamiento de esta enfermedad. Entonces, eso es a lo que más nos enfrentamos todos los días, las complicaciones derivadas de un mal control de la glucosa, pero pues generalmente es debido al paciente y a la sumatoria de estos medicamentos que vamos añadiendo cada consulta que le vemos a los pacientes, y el mal control. Y bueno, como mencionaba un poquito de los estilos de vida, no solamente creo que es cambiar el estilo de vida de la persona que tiene la enfermedad, ¿no? También creo que es el estilo de vida de las personas que lo rodean, la familia, porque a veces, pues bueno, si la familia no contribuye a este cambio, pues también obliga al paciente, ¿no? A seguir con esos hábitos. En este caso, pues bueno, como dices, si uno se sienta a la mesa y el paciente no puede comer tantas porciones de pan, pero la familia ya compró todo y que no te va a hacer daño, ¿no? Pues solamente porque es una ópera. Entonces uno lleva a más y más, y entonces el cuidado pues ya no es tan recurrente. Entonces pues sí, también es un estilo de vida para las personas que están a su alrededor. Pero bueno, licenciado, ¿qué recomendaciones le da a nuestro público en este caso que ya cuenta con una enfermedad como esta de diabetes? Pues primeramente sería pues apegarse a esta cuestión. Le repito, lo más importante de esto es que los pacientes primeramente entiendan de lo que se trata su enfermedad, que entiendan de qué se trata. Lo siguiente sería que ellos acepten esta enfermedad, porque luego muchas de las veces es el problema con los pacientes, no aceptan que tienen esta enfermedad. Entonces la cuestión de no aceptarlo hace que ellos no sigan el tratamiento. Entonces, por ejemplo, a mí me ha tocado que van a la consulta un día, se diagnostica, el mes anterior, a la siguiente consulta van, pero no se tomaron el medicamento porque dicen que no tiene nada, ¿no? Entonces el problema que los pacientes no aceptan la enfermedad, ¿no? Entonces inicialmente es entender qué es la enfermedad, luego es aceptarla y posteriormente entender o saber qué es lo que se tiene que hacer como parte del tratamiento para poder controlar esta enfermedad, ya que esta enfermedad no se puede revertir, o sea, no es curable, es más bien controlable y se puede llegar a un estado en el que los pacientes ya no, quizás digamos, ya no sea tan necesario consumir de manera tan habitual los medicamentos, o incluso se puedan disminuir los medicamentos, pero entender que es una enfermedad crónica, que se va a vivir con ella y hay que aprender a vivir con ella. Entonces, lo más importante sería esta cuestión de aprender a vivir con ella, con los cambios de del estilo de vida, y con la cuestión de seguir llegado el momento, las instrucciones de la toma de los medicamentos y saber cómo tomar sus medicamentos. Yo creo que serían las recomendaciones más relevantes. En cuanto a la cuestión de los cambios de estilo de vida, les repito, sería conocer
cómo se puede realizar, bueno, los diferentes modos de realizar una actividad física, las diferentes maneras de llevar a cabo una dieta adecuada para los pacientes con diabetes y entender por qué se lleva de esa manera y pues acercarse a estos servicios que luego se tienen, si no a la mano, pero algunas de las veces los pacientes que tienen acceso a la seguridad social, como por ejemplo el servicio de nutrición, para que ellos les puedan decir o orientar sobre cómo se pudiera tener un control de la dieta en esos pacientes. Y esas serían las recomendaciones como más generales para los pacientes. Ok, y para nuestro público en general, en este día de prevención de la diabetes, ¿qué les recomienda a nuestro público que a lo mejor no ha pasado, pero a lo mejor tiene algún familiar o en este caso a lo mejor un antecedente, ¿no?, médico de diabetes? Entonces, a los que estamos sanitos y queremos cambiar esos hábitos, ¿qué nos recomienda? Pues inicialmente lo que se tiene que hacer es realizar un estudio de tamizaje, que así se llama, que tiene la finalidad de identificar si a partir de los 20 años en adelante se tienen altas cantidades de glucosa en sangre. Esto con la finalidad de que evidentemente detectemos si es que esto se sale de la métrica para poder establecer el diagnóstico de diabetes en edades más tempranas. Entonces, ¿cómo sería esto? Pues sería realizar a partir de los 20 años una medición, y si por ejemplo no se tuviera saliera con índices normales de la glucosa en sangre, sería entonces realizarlo cada 3 años para poder establecer eso, ¿no? O sea, sería la cuestión del tamizaje. Posteriormente sería realizar la actividad física. Esta actividad física se puede realizar incluso desde la adolescencia, porque muchas de las veces se tiene la idea de que la cuestión de realizar alguna actividad física siendo más joven, como por ejemplo la aplicación de pesas o algo así, no afecta como al crecimiento de las personas, y eso no es cierto, no es verdad. Entonces se puede realizar esta actividad física desde muy temprana edad, desde que son niños hasta que son adolescentes, y si se pudiera continuar toda la vida sería lo más ideal. Y la cuestión de la alimentación, pues sería igual conocer en esta cuestión nueva de los etiquetados, entender cómo se pueden leer estas etiquetas de los alimentos, a qué se refiere una cantidad de la porción, cuántas porciones nos correspondería de cada alimento por día, porque les repito, no es malo algunas de las veces consumir ciertos alimentos, sino es las cantidades y y la frecuencia con la que esos alimentos se consumen. Entonces, más que nada, habría que tener en cuenta estos aspectos para nosotros, saber cómo alimentarnos mejor, inclusive igual acercarnos con un nutriólogo que nos pudiera orientar un poquito más con esta cuestión, realizar la actividad física, la detección adecuada que les comento a partir de los 20 años, y yo creo que sería de lo más general para todos. Claro que sí, pues bueno, ahora sí que siempre es bueno hacerse un chequeo general para prevenir ciertas enfermedades y bueno, para que no seamos más adelante diagnosticados con alguna de estas enfermedades. Y bueno, agradecemos, licenciado, por apoyarnos en esta entrevista, por sus consejos, sus sugerencias y todo lo que ha pasado en su vida profesional. Agradecemos que siempre tenga esa intención de ayudar a los demás y también pues bueno prevenirlas, ¿no? Este mes de noviembre, con motivo del Día Mundial de la Diabetes, pues hacer una concientización. Muchísimas gracias, licenciado, por esta entrevista. Sí, no hay de qué, de verdad, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y pues bueno, a nuestro público de Cafecito los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok y en su canal de YouTube, para que sigan comentando y nos sigan diciendo qué podcast o qué videos requieren para saber. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Hola, somos Cafecito, un podcast para tus sentidos.